Tal como te hablé en el video anterior, vamos a conversar un poco sobre bioenergética, porque yo sé que muchos de ustedes han estado sintiendo que de pronto memorizar todos los puntos de rastreo se hace un poco complicado. Hay que estar disponiendo además de un ayudante, de un asistente, de un familiar, y todo eso de alguna manera se puede percibir como que complejiza el objetivo del rastreo. En primer lugar, te digo que bien vale la pena el esfuerzo. Primero, para una experiencia particular, para una satisfacción personal, el aprenderse cada uno de estos puntos en el cuerpo, pues bastante vale la pena. Es divertido además, hay que tomarlo con mucho amor, con mucha pasión, así como eso que experimentamos cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Y por otra parte, es un acto de responsabilidad hacerlo así, para que podamos ejercer de manera eficaz con nuestros familiares, amigos o incluyendo el caso de querer ejercer ya de una forma profesional con nuestro consultorio de biomagnetismo. Pero sí, cierta complejidad está allí en ese proceso, y esa es la razón por la cual muchísimos terapeutas de biomagnetismo apelan al rastreo bioenergético, al rastreo desde la perspectiva que da la bioenergética. No está mal, es mucho más fácil, es mucho más rápido, no necesitas de un asistente, está muy bien por ese lado. Sin embargo, debemos ser muy responsables, muy maduros con este tema, y un poco es lo que yo quiero compartir en este video. Posterior a este video, más abajo, vas a encontrar un rastreo bioenergético hecho por un especialista y te vas a dar cuenta cómo funciona. En el caso que no hayas ya registrado por allí, curioseado por allí. En ese supuesto negado, probablemente este video te va a aclarar muchas dudas que tenías, porque quizás pensarías, bueno, pero yo veo que unos hacen el rastreo con imanes, otros los hacen sin imanes, ¿cómo es esto? Bueno, todo este contexto tiene que ver con esa inquietud, con esa duda que pueda haber surgido en cualquiera de ustedes o pudiese surgir a futuro. Muy bien. Entendamos que la posibilidad de crear bioenergéticamente una conexión entre nuestra supraconciencia con la supraconciencia del consultante es totalmente real, es totalmente posible. Es de hecho, si bien lo queremos subrayar, imposible que no surgiese si hay intención. Si hay intención de parte del consultante, y también la hay, por supuesto, cabe decirlo, de parte del terapeuta o de parte del biomagnetista, por supuesto que se va a lograr, porque hay una intención, hay una conexión. Pero el hecho que exista una conexión no significa o no implica que no haya ruido en esa conexión, que sea perfecta, no necesariamente es perfecta. O puede, como sucede en el caso de las llamadas telefónicas con celulares, puede ocurrir que por momentos se caiga la llamada, se vuelve a reencontrar uno con la señal y vuelve otra vez a escuchar la voz del otro y se vuelve a caer. Asimismo puede pasar con el rastreo bioenergético. Para que el rastreo bioenergético funcione debe haber una conexión plena en todo momento durante el rastreo, y eso puede conllevar un margen de error en los momentos en los que esa conexión se pierda. Se pudiese perder, por ejemplo, imaginemos que el consultante por fracciones de segundos pasó un pensamiento por su cabeza negativo y allí hubo un pequeño cortocircuito. Puede ocurrir también de parte del consultante, que por momentos se distraiga. Puede ocurrir también que en cuanto al consultante, él pueda creer o pueda tener algún miedo asociado con alguna parte del cuerpo en la que ya estuvo enfermo, ya se curó, pero todavía quedó como un miedo allí, un anclaje, como llamamos en PNL,
y puede ser que al mencionarle esa parte genere una respuesta. Y eso traería un margen de error en el caso que esa zona no esté realmente alterada en su pH o no exista un par biomagnético polarizado. Y así como este ejemplo, tantas otras circunstancias que se involucran, que convergen en esta posibilidad. A donde quiero llegar es a la reflexión siguiente. La respuesta inteligente del cuerpo es una realidad. El cuerpo, todo conflicto que primeramente está a nivel mental, emocional, fisiológico, lo traduce a nivel físico, lo interpreta, lo reinterpreta y da una respuesta. Y el cuerpo, que está supeditado a una inteligencia inmanente, a esa inteligencia primigenia, a esa inteligencia que es la que se desprende de ese campo conciencial originario, es lo que llamamos la supraconciencia. Yo tengo una supraconciencia, tú tienes una supraconciencia, todos tenemos una supraconciencia. Esa supraconciencia forma parte de esa supraconciencia colectiva, que la sumatoria de todas estas supraconciencias colectivas da finalmente a esa supraconciencia general, universal. Y claro, esa supraconciencia que está implícita en todos nosotros, cuando quiere darnos un mensaje, se filtra, se matiza en virtud de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestros miedos, de nuestras concepciones, de nuestras interpretaciones. De hecho, podríamos estar interpretando un mensaje de esa supraconciencia si tenemos un estado emocional, y el mismo mensaje interpretarlo de otra forma si tenemos otra emoción en el cuerpo. Es el mismo mensaje, pero no lo percibimos igual en función a la emocionalidad y a la fisiología que tenemos en un momento determinado en el cuerpo. Todo esto nos permite entender que una cosa es el mensaje y otra cosa es cómo llega ese mensaje una vez que pasa por diferentes estadios, por diferentes instancias, mezclándose, matizándose, contaminándose muchas veces, distorsionándose en el camino. La posibilidad, repito, que existe entre conectarnos con la supraconciencia del consultante desde nuestra supraconciencia y obtener una respuesta inteligente que se traduce a nivel muscular en virtud de la intención de hacer una consulta específica sobre un punto concreto, esa realidad existe, innegable, además comprobada. El doctor Gois en la actualidad la utiliza permanentemente. También utiliza la otra cuando quiere, sobre todo cuando quiere precisar un diagnóstico, y eso nos debe también dar un poco que pensar, pero la utiliza. Te voy a contar cómo surgió esto. Se encontraba el doctor Gois un día con un paciente, estaba haciendo un rastreo normal con imanes y lo estaba ayudando un asistente, que en este caso tengo entendido que era su esposa. Su esposa estaba ayudándolo como siempre, colocando los imanes en función a lo que estaba mencionando verbalmente el doctor Gois, comprobando en cada punto, por supuesto, como ya sabemos que ocurre, en las piernas, comprobando en sus piernas que no exista acortamiento o alargamiento. Resulta que el doctor Gois en una de esas está concentradísimo y está moviendo y comprobando en las piernas, y de pronto encuentra que un par se desequilibra, ¿no? O un par está desequilibrado, mejor dicho. Encuentra un acortamiento de la pierna derecha y dice: para ahí. Normalmente en ese momento se detiene, se comprueba, se busca el par que equilibra ese par biomagnético, se despolariza, y la forma de comprobarlo, eso ya lo veremos en práctica, la forma de comprobarlo es porque la pierna regresa a su estado normal. Pero en este caso, cuando él le pide a su asistente que detenga, porque ha encontrado un par polarizado, resulta que se percata en ese momento que no hay nadie allí, que su esposa por alguna razón se había ido a atender el teléfono o quién sabe qué cosa y no estaba allí. Y él quedó en ese momento intrigado, cómo el cuerpo había dado una respuesta
aunque no tenía el imán encima, aunque no había la influencia del campo magnético en su lado negativo para la comprobación de cada punto. Y es allí cuando deduce que todo lo que él había estudiado de bioenergética podría tener un fundamento y decide profundizar un poco más en la bioenergética. Bioenergética que está ligada a los estudios del Dr. Lowen, del Dr. Goodhart, que fue el que creó la kinesiología. Bueno, ya eso tiene un asidero incluso en Freud, en Jung. Bueno, tiene unos basamentos muy interesantes y además muy reales. El Dr. Geuss entiende que si esto funciona así, sería una manera más efectiva en cuanto a tiempo, en cuanto a ahorro de tiempo, más efectiva, no necesariamente más eficaz, pero sí más efectiva de hacer el rastreo, porque se ahorra tiempo, no hay que precisar de un asistente y bueno, sonaba muy bien. Él comenzó a practicar ese rastreo bioenergético en sustitución del rastreo biomagnético y le funcionó. Pero el Dr. Geuss es alguien muy especial. El Dr. Geuss no es una persona promedio. El Dr. Geuss tiene grandes cualidades que todos tenemos, pero él las tiene muy desarrolladas. Y además, en su marco intencional, él está muy conectado, seriamente involucrado con todo lo que tiene que ver con su descubrimiento, y su gran pasión es que esto llegue a todos los rincones del planeta y todo ser humano pueda contar con esta herramienta. Y por supuesto, con una intención tan clara, tan objetiva, tan poderosa, el margen de error, y además de su experiencia en todo esto, el margen de error del Dr. Geuss realizando un rastreo bioenergético es mínimo. Pero probablemente no sea el mismo margen de error de un practicante recién de biomagnetismo. La conexión y concentración y el estado mental que logra probablemente el Dr. Geuss, y así como otros tantos que han llegado a un nivel muy interesante a nivel de bioenergética, es tanta esa concentración, esa conexión, que a él le funciona muy bien. Pero cabe preguntarse, ¿nosotros podremos conseguir tan rápidamente desde el principio esa conexión? Por eso hablaba del término responsabilidad. Lo más responsable mientras estamos en este proceso de perfeccionamiento, de experticia sobre la técnica, es rastrear con el imán. Pero podemos ir practicando con la bioenergética, claro que sí. Podemos ir practicando y además, si estamos realmente comprometidos con esta maravilla llamada par biomagnético y su disciplina, podríamos ir testando, comprobando, contrastando. Hacemos un rastreo primeramente bioenergético y luego comprobamos con el imán a ver si los puntos coinciden. También podemos ir haciendo indagaciones interesantes en el cuerpo para ver si el cuerpo de la persona nos está respondiendo. Por decir algo, imaginemos que preguntemos al cuerpo qué edad tiene, ¿no? El cuerpo del consultante, no sabemos la edad que tiene y hacemos una comprobación. Si la persona tiene unos 30 años, entonces comenzamos a partir de los 20. Tienes 20 años, tienes 21 años, tienes 22 años, tienes 23, y así. Y si llega el número 30 y en ese momento hay una reacción del cuerpo, ¡wow! Estamos por buen camino, estamos comprobando que el cuerpo es capaz de darnos respuestas fidedignas, incluso aunque no las conozcamos. Porque partiendo desde la perspectiva de la bioenergética, no solamente el cuerpo de la persona que está, por supuesto, supeditado a su supraconsciencia, así como nuestra supraconsciencia, ambos conocemos las respuestas de las distintas preguntas. El cuerpo lo que nos ayuda es a entender la respuesta. El cuerpo simplemente nos responde y estamos utilizando el método, en este caso, de comprobar por las piernas, estamos codificando esa respuesta. Lo mismo podría ser con un péndulo, lo mismo podría ser con las manos en vez de las piernas, con tragar saliva. En el curso de terapia sinergial yo enseño varias técnicas de kinesiología para la comprobación de la respuesta inteligente del cuerpo. Hay muchas formas de comprobarlo. La de los pies
es muy ligada al biomagnetismo porque data de cuando Broderick Mayer fue contratado por la NASA, eso ya tú lo sabes, pero te lo repito, para buscar la razón por la cual los astronautas cuando venían del espacio venían con una pierna más corta que otra. Y él entendió que tenía que ver con la ausencia de magnetismo, el magnetismo de la Tierra, y lo pudo corregir con imanes. Bueno, y todo esto luego cuando el doctor Goiz estudia con Broderick Mayer, que fue el creador del biomagnetismo, y el doctor Goiz fue el descubridor del par biomagnético, pues él lo involucró en su disciplina, en la disciplina y técnica protocolar que ha desarrollado, que es la que estamos estudiando. Ya para finalizar, simplemente llamarte la atención con respecto a esto. Si podemos, y lo vas a ver en el video siguiente, y además yo te voy a compartir un audio con cada uno de estos puntos, si podemos practicar con bioenergética, pero debemos ser muy cautelosos y no pretender que desde el principio ya tengamos respuestas certeras, porque podríamos estar actuando sin quererlo irresponsablemente. De hecho, a mí me llama mucho la atención, me preocupa cuando veo cursos de biomagnetismo en donde ni siquiera se enseña el rastreo biomagnético, sino que se enseña directamente el rastreo bioenergético. Y esas personas salen de allí, de esos cursos, ya rastreando bioenergéticamente. Y le ocurre como le ocurre, por ejemplo, a mi hermana, que estudió uno de estos cursos, y cada vez que hace un rastreo a la misma persona, así sea con minutos de diferencia, le salen pares totalmente distintos. Claro, todavía hay ruido, todavía no hay una conexión plena, todavía no hay un estado mental pleno, todavía no se ha logrado ese expertise requerido para ello. Y el campo de la intención todavía no se ha cultivado porque hay dudas aún, porque es algo nuevo, es algo que estamos apenas experimentando, apenas comprobando. No es igual al doctor Goiz, que tiene años ratificando una y otra vez que su sistema funciona. Es distinto a una persona que apenas se está adentrando en esta técnica y que todavía tiene sus dudas, sus inquietudes, todavía hay cosas que chocan con su sistema de creencias, y todo eso es ruido, todo eso distorsiona la respuesta precisa de lo que se quiere mediante un rastreo. Y como lo he dicho otras veces, lo más importante es el rastreo, porque por allí empieza todo. Si no rastreamos, si no encontramos exactamente los pares que están alterados, pues nos vamos a perder y vamos a trabajar de una manera totalmente ineficaz. En fin de cuentas, es lo que quería llamar tu atención en este video. Puedes observar en el próximo video a un especialista haciendo un rastreo bioenergético. A él le funciona, tiene años haciéndolo, no lo dudes. Además es muy serio y claro que puede funcionar para ti también y para mí, pero necesitamos tener esa experticia, ese marco de creencias bien fundamentado en función a la técnica. Debemos pasar por varias instancias que nos van fortaleciendo esa capacidad de ejercer o ejecutar esta técnica de rastreo bioenergético con la precisión absoluta que el caso requiere, porque como digo siempre, no es cualquier cosa, es la parte del diagnóstico, es la parte que nos va a permitir saber en dónde es que vamos a actuar biomagnéticamente.